tarde. Bueno, yo es curioso porque veo que hay una audiencia de jóvenes, que la mayoría de ellos están a la derecha de la sala, y los un poco más maduros que están todos a la izquierda, con poca conexión intergeneracional. Pero bueno, esto no tiene ninguna importancia, es una manera de empezar. Bueno, los que hoy somos adultos, y más todavía las personas mayores, estamos acostumbrados a pensar que las personas que trabajan, cuando llegan a los 65 años o a una edad parecida, dejan de trabajar y existe un sistema que les permite aprovechar lo que han estado pagando durante toda su vida laboral, que han estado cotizando para pagar las pensiones en el futuro. Están pensando que la seguridad social les va a pagar lo que han ahorrado. Porque en el Estado español el sistema de pensiones públicas que funciona es lo que se llama el sistema de capitalización. Luego volveremos a ello. Pero parece, sobre todo a los más jóvenes les puede parecer, que esto ha sido siempre así, que se ha vivido con toda esta imagen y que siempre la gente mayor ha tenido pensiones. Pero esto no es así. El tema de las pensiones es, por una parte, muy antiguo y por otra parte, muy moderno. Muy antiguo en el sentido de que existe ya la ley de pobres desde la Edad Media. Se han rastreado y las primeras leyes de pobres codificadas, porque ya existían antes, son de 1587. O sea que fijaros si las leyes de pobres, que eran ayuda para que los pobres no se murieran de hambre en las carreteras, son desde 1587, pero existían tan pronto como 1536. O sea que estamos hablando de algo verdaderamente muy antiguo. Todos los sistemas económicos han tenido siempre alguna forma de ayudar a los más pobres. Sin embargo, las pensiones públicas, tal como se conocen ahora, son una cuestión mucho más moderna, porque todo esto ha seguido todo el proceso de industrialización y han seguido algunas leyes de pobres, pero realmente cuando empiezan lo que hoy conocemos como las pensiones o como las pensiones públicas a cargo de la Seguridad Social, empiezan en Alemania en 1898, impuestas por el dictador Bismarck, que realmente lo dice explícitamente, plantea un sistema de pensiones para que los obreros no se le vayan al socialismo, que en aquella época tenía una fuerte atracción para la población. Es decir, que a los pobres se les ha ayudado mal, siempre se les ha ayudado mal, desde la Edad Media, pero en la época de la industrialización se inician estas ayudas a finales del siglo XIX. Es curioso porque esta idea de ayudar a los pobres, de ayudar a los que no tenían otros medios, yo creo, esto es una idea personal, pero me da la impresión de que continúa todavía en la ideología colectiva. O sea, todavía se ve a los pensionistas o el dinero que se gasta en las pensiones como algo para mantenimiento y para sostenimiento de una población vulnerable, de una población pobre. Y esto es un error. Ahora ya el sistema de pensiones no es esto. Insisto, el sistema de pensiones actual es un sistema por el cual los trabajadores asalariados durante toda su vida laboral van pagando, van cotizando una cantidad para que cuando se jubilen tengan unas posibilidades de tener algunos ingresos. Y ya no es una cuestión de pobres, sino simplemente un derecho laboral de primera instancia. Es curioso porque en el Estado español las leyes no empiezan hasta, como siempre, un poco más tarde que en el resto de los sitios, y las primeras leyes de pensiones, los primeros sistemas, no leyes, los primeros sistemas de pensiones establecidos en establecidos en España, se hicieron en Guipúzcoa
en 1896, es decir, bastante pronto después de que Bismarck las montara en Alemania. Y en 1912 en Barcelona. Pero eran pensiones en las cuales los trabajadores ponían voluntariamente para un fondo para el futuro. No era lo que conocemos hoy como pensiones públicas con unas cotizaciones. Las pensiones públicas parecidas a las que tenemos hoy son de 1917 y 1919. Es decir, que esta sensación de que mucha gente tiene, y en particular la gente más joven, de que las pensiones han existido siempre, pues verdaderamente no es realista. Las pensiones son relativamente jóvenes en la esfera social. Las pensiones públicas son financiadas de una forma que se denomina de reparto. ¿Qué quiere decir esto de reparto? Lo que quiere decir es que los trabajadores en activo, mientras los trabajadores están trabajando, mientras son activos, cada mes ellos y las empresas cotizan una parte de su salario para cubrir sus atenciones sociales, entre ellas las pensiones. Es decir, un trabajador que lleva X años en activo ha estado todo el tiempo cotizando. Por eso cuando nos dicen que no hay dinero, hay que preguntarse entonces qué ha pasado con ese dinero. Y con ese dinero de los trabajadores en activo, de forma directa, se pagan las pensiones de los pensionistas de aquel año. Es decir, hay una entrada de dinero de los trabajadores en activo para que los trabajadores pasivos de aquel año puedan ser pagados. Este es el sistema de reparto. Y este es el sistema que casi todos los sistemas públicos tienen en el mundo, aunque no son iguales al sistema de España, pero en el caso del Estado español, el sistema es de reparto exclusivamente. Es decir, por un lado entra el dinero de los trabajadores en activo y por otro salen las pensiones. No hay acumulación de dinero, no se amontona el dinero entra y sale prácticamente el mismo año o al año siguiente. Es lo que se denomina el sistema de reparto. Lo que se plantea ahora, lo que nos están planteando, es que los ingresos de las cotizaciones de los trabajadores en activo no son suficientes para pagar las pensiones de los trabajadores que ya no trabajan, es decir, de los jubilados. Se señala esto porque parece que ahora nos dicen, y es correcto, tendemos a vivir más años. Es decir, afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado. Y como tendemos a vivir más años, las pensiones se tienen que pagar durante más años. Entonces, por otra parte, el mercado laboral está flojeando. El mercado laboral cada vez es más precario. Yo no diría que trabaja menos gente, porque no trabaja menos gente, pero no trabaja lo suficiente y los salarios no proporcionan cotizaciones como para poder pagar las pensiones en este sistema de entradas y salidas. Y por lo tanto nos dicen que hay un problema de financiación. Y como hay un problema de financiación, hay un déficit cada año. Es decir, los ingresos son menores que las salidas. Y es curioso porque este argumento es un argumento además global. No es un argumento del Estado español, es un argumento del mundo entero. Es decir, que hay que tener en cuenta que este problema que nos cuentan de financiación de las pensiones es sostenido prácticamente, desde luego, en todos los países del ámbito occidental y también en otro tipo de países. Lo sostienen todas las grandes instituciones internacionales. En primer lugar, lo sostienen todos los entes financieros, todos los bancos, todas las grandes compañías de seguros sostienen este argumento. No hay dinero porque hay demasiados ancianos y no hay suficientes entradas para financiar. Y sobre todo dicen, de aquí a 50 años no habrá dinero. De momento tienen el dinero, pero de aquí a 50 años no habrá dinero. Y el sistema público tiene problemas de financiación. Y son los entes financieros globales los que explican más esto. Y también las grandes instituciones públicas internacionales.
particularmente el Banco Mundial, que, bueno, luego vuelvo rápidamente a la historia. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la OCDE, es decir, que es un tema global, no es un tema de un estado particular, ¿eh? En general es un tema general. Este tema de que no había suficiente dinero para las pensiones se inicia en 1973 en el Chile de Pinochet, ¿eh? Y después siguió con el dictador Videla en Argentina en 1976. Y entonces, yo como soy muy mayor recuerdo aquello perfectamente, no se le dio demasiada importancia porque era una cosa de dictadores del cono sur y realmente no parecía que iba a acercarse a la realidad de los países centrales, digamos. Sin embargo, esto duró poco, porque ya el año 1994, que no había ninguna crisis económica importante, el Banco Mundial emitió un informe que se llamaba Salvando las pensiones de la vejez. Y en ese informe venía a dar como el disparo de salida a la imagen de que no había dinero para las pensiones. Y lo hacía el Banco Mundial para todo el mundo. Es decir, que aquello que había sido una cosa que empezaba en el cono sur con unas dictaduras se generaliza para todos los países y se empieza a considerar que el problema de la financiación de las pensiones era grave. Esto era ya en 1994. Aunque antes incluso ya se hablaba de eso, desde 1973, pero sobre todo empieza por ahí. Es decir, que tenemos un planteamiento de crisis financiera de las pensiones públicas. Desde ahora, dejarme de anticipar ciertas conclusiones a las que llegaremos, en el sentido de deciros que esto que parece tan lógico, vivimos demasiado. Sabéis que hay un ministro japonés que les dijo a los japoneses que a ver si se morían más pronto porque no tuvieran tantos interés. Y también la señora Lagarde, que es la directora actual del Banco Mundial, perdón, que es la directora actual del Banco Central Europeo, cuando era la directora, un personaje importante en el Banco Mundial, dijo que, claro, el que las personas mayores viviéramos muchos años constituía un problema serio, ¿no? Es decir, que la imagen es de que vivimos demasiado. Fijaros que es curioso que en este capitalismo tan triunfante en muchos momentos, resulta que lo que son problemas positivos, lo que son aspectos positivos, como es vivir más años, inmediatamente se convierte en un problema. Las personas mayores vivimos demasiado, nos empeñamos en no morirnos y verdaderamente eso está creando problemas, nos dicen. Bueno, todo esto que tiene su lógica o que parece que tiene su lógica es un sistema falsamente construido. No es una realidad económica fundamental, no es una realidad económica, entre comillas, natural. Es una manera de ver el problema. Y esa manera de ver el problema es la que les conviene, lo volveremos después, especialmente a las grandes instituciones financieras internacionales. Pero anticipo desde el principio que es una manera muy sesgada de ver esa realidad y que no es la única manera, ni muchísimo menos, sino que es la manera que les conviene a ciertos intereses. Que tiene su lógica, pero es que son muy listos y las cosas las plantean con ese tipo de lógica. Nosotros vamos a ver que perfectamente pueden existir otros tipos de lógica, o por lo menos yo voy a intentar explicaros cómo lo veo yo. Así funcionan las pensiones públicas desde, insisto, 1973 y después desde el pistoletazo de salida a la idea de crisis de 1994 del Banco Mundial, que sigue insistiendo en que hay una crisis de pensiones. Este tema está trufado, lleno de falsas verdades. ¿Qué quiero decir yo con falsas verdades? Quiero decir que realmente son trocitos de verdad incluidas en muchas mentiras, como veremos después el tema de la crisis financiera de las pensiones. Pero todo el tiempo tenéis que pensar que lo que nos dicen tiene algo más por debajo que no nos cuentan
que realmente conduce a ciertos planteamientos en una dirección específica. Esto pasa con las pensiones públicas, nos dice. Bueno, hay también otra forma de ahorrar para la vejez. Es decir, toda la vida ha habido personas que tenían salarios suficientes como para poder ahorrar. Y si tienes salarios suficientes como para poder ahorrar, ahorraban para la vejez, porque todos sabemos que en la vejez llegará un momento en que no es posible trabajar y no es posible tener ingresos. Estos ahorros personales, privados, lo que se hacían y se hacen es ponerlos en un banco, como una cuenta de pensiones, y esa cuenta va teniendo unos beneficios dentro del trabajo de ese banco. Y se van añadiendo a esa cuenta los beneficios que se obtienen. Luego veremos que no son tantos, pero en principio esa es la parte explicativa. Y entonces, cuando llega uno a la jubilación, con el dinero que haya acumulado entre lo que se ha puesto y los beneficios que se han obtenido, se van pagando las pensiones. Y cuando una persona termina esa cantidad, ya no le pueden pagar más pensiones. Y esto es el sistema privado. A ese sistema privado se llama de capitalización porque capitaliza las aportaciones. Es decir, una aportación de un año sobre la aportación de otro año, sobre la aportación de otro año, sobre la aportación de otro año, forman un capital que es el que servirá para pagar la pensión. Mientras que ya os he dicho que en el sistema de reparto no se acumula el capital. Tenemos el sistema de reparto por una parte, que es el sistema público en la mayoría de los sistemas de la mayoría de los países, y el sistema de capitalización que lo tenía la gente en el pasado y que lo sigue teniendo ahora, y que veremos un poco cómo se mezclan, cómo se articulan los dos sistemas. En España, el sistema público, ya os he dicho, es el sistema de reparto. ¿Sí? Es el sistema de reparto en el que entra el dinero de los trabajadores activos en un año y con eso se pagan las pensiones de los jubilados. Ya en 1988 empezaron las primeras reformas. Hasta 1988 el sistema de reparto en España había tenido excedentes, había mucho dinero. Y de hecho es curioso que en aquellos años, y un poco más tarde también, el año 2004, 2005 también, había mucho dinero de lo que se cobraba a los trabajadores en activo, sobraba sobre lo que se pagaba por las pensiones. Pero en 1988 ya se empezaba a hablar de que en el futuro habrá problemas, y ya os he dicho que desde 1973 estaba ese tema en Chile. En 1988 hubo en España ya una primera huelga general, repito, porque se cambió el sistema de pensiones. Porque hasta entonces las pensiones se calculaban con los 2 últimos años de salario. Pero entonces había algunas corruptelas de trabajadores y empresarios que aumentaban a la gente corruptamente, mentirosamente, el salario nominal para que la gente pudiera tener derecho a más pensión. Y como era solo por 2 años, pues eso se hacía bastante frecuente, no digo yo muy a menudo, pero sí bastante frecuente. Y entonces, para evitar que esos 2 años solo marcasen cómo se calculaba la pensión, se pasó de 2 años a 8 años. Y la pensión se calculaba sobre la base de los 8 salarios anteriores para evitar esa corruptela que os estoy explicando. Y hubo, insisto, nada menos que una huelga general de todo el país, no solo de los pensionistas. Ahí empezó todo un proceso de reformas, y de reformas sobre reformas y reformas. Primero fue la de 1988, pero después, animados por el informe del Banco Mundial de 1994, las reformas fueron más abundantes. Tanto es así que en 1995 se estableció el llamado Pacto de Toledo. ¿Qué es el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo es un
planteamiento, un ente intermediario entre el Congreso de los Diputados y la normativa de las pensiones. El pacto es una comisión oficial, multilateral, que se estableció para comentar y establecer recomendaciones de dicho tema al Congreso. Es decir, para que el Congreso supiera lo que tenía que hacer, se estableció esa comisión oficial formada por representantes de los partidos que hacía unos informes sobre lo que había que hacer. Y esto primero se hizo en 1995, se planteó que se reuniría cada 5 años para revisar las pensiones, se siguió haciendo cada 5 años hasta que en 2020, en 2019 con la pandemia, se suspendió el Pacto de Toledo y no se recuperó hasta 2020, que se presentó el último informe en noviembre de 2020. Es decir, que tenemos el Congreso de Diputados con un sistema de asesoramiento oficial para saber lo que había que hacer. En aquel momento, insisto, todavía había bastante dinero en el fondo de pensiones. Tanto es así que en el primer Pacto de Toledo se montó el fondo de pensiones, es decir, una hucha, que ahora se habla de ello en esos términos, una hucha donde se metía cada año lo que sobraba, una parte de lo que sobraba, no todo lo que sobraba, para que si un día venían las cosas mal, hubiera un dinero guardado para poder pagar las pensiones. Bueno, esto ha sido así y tanto es así, insisto, que el año 2004, 2006, yo creo que era, 2007, el señor Solbes, que era ministro del gobierno del PSOE entonces, explicó que como había mucho dinero allí y como aquel dinero se invertía en cosas muy seguras que daban pocos rendimientos, sería mejor invertir ese dinero en bolsa. Pretendía que se invirtiera el 30% de lo que había allí en bolsa, pero los sindicatos dijeron que solo el 10%. Y afortunadamente en esa discusión entre el 2010 y entre el 10% y el 30%, llegó la crisis financiera de 2008, la bolsa se fue al carajo y entonces aquella propuesta del señor Solbes quedó sin hacerse. Afortunadamente, porque imaginaros lo que hubiera sido si se hubiera invertido el dinero de las pensiones en la bolsa de aquella época. Pero para explicar un poco que tan tarde como 2010 había dinero extra en la hucha de las pensiones. Entonces, ¿por qué hay problemas ahora? Ya os he dicho que la teoría o la excusa es verdaderamente el decirnos que en el sistema de reparto, en el sistema público, vivíamos demasiados años, hay, según dicen ellos, demasiados pocos trabajadores y entonces hay que reformar el sistema para que haya más dinero disponible. Curiosamente, sin embargo, hay que aceptar que todas las reformas que se han hecho hasta ahora han ido dirigidas a disminuir las pensiones. En 2011 hubo una reforma grande de las pensiones que la propugnó el PSOE, que estaba en el gobierno entonces, y que dijeron incluso que duraría para los 30 años siguientes, que la reforma duraría para los 30 años siguientes. Pero no duró 30 años porque el PSOE perdió las elecciones y en 2013, estando en el poder el PP, quiso hacer su propia reforma. Es decir, que desde 1988 tenemos reformas tras reformas tras reformas. En 2011 tenemos una reforma fuerte, muy importante, que aumentó la edad de jubilación de 65 años a 67, aspecto que todavía está en discusión, y en 2013 hubo otra reforma del PP que estableció lo que se llama el factor de sostenibilidad. Todas, insisto, no tenemos tiempo ahora para entrar en cuáles eran esas reformas, pero todas ellas, todas dirigidas a disminuir las pensiones. Y hay una cosa que a mí personalmente me enfada mucho. Se dice, no hay dinero para las pensiones. Y muy pocas veces se dice, ¿y eso qué les va a pasar a los pensionistas? Hay que disminuir las pensiones. Bueno, si hay que disminuir las pensiones, ¿qué van a hacer los pensionistas? Hay titulares bastante escandalosos que dicen, si se aumenta la edad de jubilación, se ahorrarán 4.000 millones de euros al año. Bueno, ¿ahorrará quién?
porque si las pensiones disminuyen, resulta que son los ancianos de este país los que tendrán menos dinero. Entonces, es posible que la Seguridad Social ahorre los 4.000 millones, pero ¿a costa de quién? A costa de los jubilados que recibirán menos dinero. Y si miráis las noticias, que hay muchas, en la televisión y en los demás medios, los medios escritos también, aparece que siempre se habla, no hay dinero para las pensiones, pero nunca se dice, ¿y eso qué consecuencias va a tener? Hablan de los pensionistas como si todos tuviéramos mucho dinero, como si ya viviéramos todos muy bien. Y realmente la media de los pensionistas en el Estado español es de 1.200 euros según la región. Sin embargo, la media, como todos sabéis, porque conocéis este tema, la media siempre tiene muchísimas observaciones por debajo de la media. Y hay muchísimas pensiones en España que son de 600 euros, 700 euros, 800 euros, porque los salarios han sido bajos durante muchos años. Es decir, que esta idea de la crisis de las pensiones ignora totalmente el bienestar de los pensionistas. Y hay que tener un poco en cuenta qué pasa con esto, ¿no? Bueno, entonces los pensionistas, que somos viejos, pero no somos tontos, ni estamos lelos, algunos podemos estar enfermos, pero no todo el mundo está lelo, pues estaban muy en contra de cómo iban estos asuntos y sobre todo la reforma de las pensiones de 2011 y de 2013, y un gran número de pensionistas no aceptaron estos términos y llevamos años reivindicando mejoras en las pensiones públicas y afirmando que no es verdad que no son sostenibles, que son pues pensiones que pueden sostenerse. En una lucha permanente, que como todos conoceréis, me parece, es una lucha de gran vitalidad y originalidad, que ha generado una gran dinámica reivindicativa y que en este momento es uno de los movimientos más importantes de tipo movimiento social reivindicativo en el Estado español. El debate está bastante enconado y han pasado muchas cosas que no podemos recoger aquí. Si queréis, hay mucha bibliografía y se puede leer en cosas sencillitas. Yo hice un libro que se llama El cuento de las pensiones, lo menciono porque es muy fácil de lectura y os puede servir a algunos, no tengo comisión en el libro, pero que sepáis que hay materiales muchos, ese libro lo menciono, pero hay otros muchos más que están hablando de todo lo que ha pasado en las pensiones. Los pensionistas, como sabemos también, siguen reivindicando, todavía el domingo hubo manifestaciones en 40 ciudades españolas, para que se eliminen las reformas de 2011 y 2013 y que se establezca un sistema de pensiones seguro y que permita pensiones decentes a los pensionistas. Sobre todo las mujeres tienen pensiones todavía peores. Entonces, a ver, vamos de reforma en reforma. 1988 empiezan las reformas, hay un cúmulo de reformas menores. 2011 hay una reforma importante con el gobierno del PSOE. 2013 hay otra reforma muy importante también con el gobierno del PP. Todas ellas, insisto, dirigidas a disminuir las pensiones, y ahora estamos en una situación en la que nos siguen diciendo, el gobierno actual de coalición nos sigue diciendo que no hay dinero, que hay el peligro de que no haya dinero para las pensiones y que hay que hacer otra reforma de pensiones, y es la reforma del señor Escrivá. Tantas reformas, o sea, parece que hay un consenso general de que las pensiones no se podrán financiar en el futuro. Y los pensionistas dicen que eso no es así, que hay otra manera de ver las cosas, una manera que en gran parte yo comparto, y nos encontramos ahora con un movimiento reivindicativo potente, por un lado, de pensionistas, también de algunas otras personas, aunque no sean pensionistas, y el ministro de Seguridad Social, señor Escrivá, que hace también otras propuestas. ¿Por qué tanta problemática? ¿Por qué hay este conflicto de intereses por un lado? Y entonces hay que señalar, y me parece que es interesante comentar un poco, que el fondo de la cuestión no es que las pensiones son insostenibles, que las pensiones públicas son insostenibles, sino que el dinero de las pensiones es enormemente goloso para el capital financiero.
es decir, para los bancos y para las compañías de seguros. Intento explicarme. Si las pensiones públicas son correctas, nada más que correctas, en el caso del Estado español son justitas, como os acabo de decir, la gente se apoya en ese ahorro para la vejez y quizá no ahorra mucho más. Pero lo que a los entes financieros, a los bancos y a las compañías de seguros les interesa mucho es que la gente ahorre dinero e invierta, lo ponga en compañías de seguros en forma del sistema de capitalización. ¿Me oyen, verdad? Sí, sí. Perdonen, es que de repente se ha borrado la pantalla y tenía miedo de que no me oyeran. Bueno, entonces, debe de ser los bancos, que no les gusta lo que estoy diciendo. La cuestión es que la gente ahorra, pone ese dinero en el banco con sistema de capitalización, lo cual le permite al banco manejar ese dinero, gestionar ese dinero para obtener muchos más beneficios, parte para el dinero mismo, pero otra parte para el banco, y además le da mucho más poder. Fijaros que en el Estado español, al año, las pensiones públicas, solo las públicas, suponen en torno a 140.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Y esos 140.000 millones de euros, si fuesen como ahorros a los bancos y a las compañías de seguros, pues estarían contentísimos. Y entonces lo que pretenden es que las pensiones públicas sean cada vez menores para que la gente que tiene dinero para ahorrar, solo la gente que tiene dinero, porque la que no tiene dinero para ahorrar no podrá ahorrar de ninguna manera, haga pensiones privadas. De forma que el importe de las pensiones públicas baje y haya mayores inversiones entre la gente que puede ahorrar, que no son todos, para que se inviertan en los bancos y en las compañías de seguros. Es decir, que es un campo magnífico para obtener los entes financieros privados más beneficios y más poder. Las pensiones privadas son lo que nos dicen a veces, el señor Escrivá no lo dice tanto, pero otros muchos en las otras reformas lo han dicho. Si usted no está contento con su pensión pública, hágase usted una pensión privada. Pero para eso, claro, tiene usted que poder ahorrar. Lo que quiere decir es que realmente esas pensiones privadas son solo para la gente que puede tener ahorros. Y además, esto está muy estudiado y muy trabajado, esas pensiones privadas son muy arriesgadas porque el dinero se invierte en bolsa. Y todos sabemos, por poco que sepamos sobre finanzas, que la bolsa es una inversión muy arriesgada. Hay quien gana mucho dinero en bolsa, pero hay quien pierde mucho dinero en bolsa. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con las preferentes. Es decir, las instituciones privadas invierten en bolsa y en bolsa se puede perder mucho dinero. Y además, aquello que os he dicho de que las inversiones privadas acumulan los beneficios, pues es verdad, acumulan los beneficios. Pero curiosamente, acumulan bastantes pocos beneficios. Los que seguimos un poco este tema y mirando los beneficios que tienen las pensiones privadas, nos damos cuenta que muchos años, no todos, pero muchos años, el beneficio que dan es inferior a la inflación. Mientras que en el caso de las pensiones públicas la inflación no afecta por ese lado, porque entra en el mismo año y sale en el mismo año. Pero en el de capitalización hace falta que estén muchos años y la inflación hace que no valgan lo mismo cuando entran que cuando salen. Y además los bancos cobran bastante comisión cada año para poder tener una pensión privada, para gestionar el dinero de las pensiones privadas. Han llegado a cobrar hasta el 2% por año, aunque ahora, por ley, no pueden cobrar más del 1,5%, pero un 1,5% por 35 años, por ejemplo, que es lo que necesitas para tener una pensión privada decentita, digamos, pues hace que sea muy caro. Puede ser hasta el 37% del dinero de la pensión el que se va en los gastos de cómputo. Es decir, que las pensiones privadas no son una solución
para las pensiones públicas si éstas tienen algún problema. Pero, de todas formas, están en el fondo de la cuestión, porque, como sabéis bien, los entes financieros son muy poderosos. Y por eso, a pesar de todos los pesares, lo que nos dicen es que seguimos con el problema de que de aquí a 50 años no habrá dinero para las pensiones. Y es verdad, si no se hace lo que se tiene que hacer, es posible, pero se pueden hacer cosas que pueden resultar, que luego comentaremos, que pueden resolver el problema de la financiación de las pensiones públicas. De forma que seguimos siempre con la obsesión de que hay que reformar el sistema de pensiones. Y ahora tenemos un gobierno relativamente nuevo, el gobierno de coalición, pero ese gobierno relativamente nuevo tiene como condición también la obsesión de que hay que resolver el problema de las pensiones. No solamente el gobierno, las instituciones internacionales que he mencionado antes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones siguen diciendo que hay problema de las pensiones y particularísimamente en lo que a nosotros nos atañe, luego mencionaré esto también, es la Unión Europea la que tiene el empeño en que España resuelva su problema de las pensiones. Y cuando dice eso, lo que quiere decir es que hay que eliminar el déficit de las pensiones de cada año, que no es tanto, pero insisten en que eso hay que hacer. Entonces nos encontramos ahora en una situación en la que tenemos un sistema que en principio tiene déficit, pero no tanto como nos quieren hacer ver, y por otra parte nos dicen que en el futuro ese déficit puede ser tan alto que no habrá pensiones. Entonces, tenemos que analizar un poco, me parece a mí, por el interés de todos nosotros, de qué está pasando con la propuesta de Escrivá, con la última propuesta que el señor Escrivá está planteando, para entender un poco dónde estamos en el tema de las pensiones. Pero antes del tema de la señora Escrivá, yo creo que tenemos que tener un par de cosas en la cabeza para poder entender todo lo que pasa de fondo, además del capital financiero que ya he comentado. La primera cosa que no nos podemos olvidar es la importancia del mercado de trabajo, para entender el contexto. Tenemos un mercado de trabajo con una situación de enorme precariedad y de salarios muy bajos. Los salarios llevan años bajando. Pueden subir un 1%, un 2%, pero al final van disminuyendo. Entonces, tenemos un mercado de trabajo con una enorme precariedad laboral, gente que trabaja por 15 días, por un mes, por 3 meses, que se encuentra otra vez en el paro. El mercado de trabajo español es enormemente precario. Claro, con ese mercado de trabajo tan precario, es verdad que las cotizaciones para las pensiones son menores, no se puede decir lo contrario. Pero también las soluciones se tendrían que pensar juntando los problemas del mercado de trabajo de los jóvenes, que en el caso del Estado español sabemos además que el mercado de trabajo de los jóvenes es enormemente precario, que con los problemas de las pensiones, porque son los salarios de los jóvenes tan bajos y tan precarios los que no dan suficientes cotizaciones para los salarios de los mayores. De forma que en lugar de estar separados, como están ustedes hoy en esta sala, en general, lo que tendríamos que estar es mucho más juntos, los jóvenes y los mayores, para luchar por nuestros derechos, porque al final es el mismo derecho. Al final las pensiones no son nada más que el ahorro que han hecho los trabajadores mientras están en activo para tener unos ingresos cuando sean pasivos. Y los jóvenes tienen que tener unos salarios para poder ahorrar para el día que sean viejos. Por lo tanto, tendríamos que ir y caminar hacia una vinculación de las reivindicaciones de los jóvenes con los de los pensionistas y los mayores. Pero bueno, es un deber ser que espero que algún día vayamos en una dirección. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta qué es lo que supone la distribución de la riqueza en un país, en una zona, en una región. Porque si no tenemos eso en cuenta, tampoco entenderemos las cosas. Voy a intentar explicar. Vamos a ver. En una zona cualquiera, en un país, digamos, resulta que los gastos privados de la gente
se cubren a través de los ingresos que la gente consigue generalmente con su trabajo. Si son muy ricos podrán tener ingresos de su capital, pero la inmensa mayoría de la población consigue el dinero para vivir, el dinero para sus gastos, del salario de su trabajo. Es decir, es el trabajo el que les sirve para tener los ingresos necesarios. Pero hay una serie de gastos en absolutamente todos los países que son los gastos colectivos de una comunidad cualquiera, de una sociedad cualquiera. Por ejemplo, hay unos gastos en educación, hay unos gastos en sanidad, hay unos gastos en carreteras, gastos en pagar a los políticos, hay unos gastos en miles de aspectos que realmente son gastos del colectivo, no son gastos individuales. Y esos gastos no los pagamos con el salario, los pagamos con otra cosa, que son los impuestos. Es decir, los gastos colectivos de una sociedad o de una comunidad se pagan siempre con los impuestos. Y se pagan todos los gastos colectivos, menos unos, que es muy curioso. Las pensiones no se pagan con los impuestos, se pagan con un impuesto especial, que son las cotizaciones sociales, que es un impuesto muy alto y además un impuesto injusto, pero es especial. Mientras los demás impuestos pagan todos los gastos colectivos, como carreteras, como el ejército, por ejemplo. ¿Quién paga el ejército? El ejército no lo pagan los soldados, ni lo pagan los coroneles. El ejército lo pagan los impuestos generales del país. ¿Quién paga los gastos de la monarquía? Pues lo pagan con impuestos. ¿Quién paga los impuestos del Congreso, del Parlamento? Es decir, que las carreteras, las subvenciones a las empresas que están en problemas. Es decir, que los gastos colectivos de una colectividad, de una sociedad, se pagan con los impuestos. Pero curiosamente no se pagan las pensiones de vejez. No se pagan como la sanidad la tenemos todos. Ah, pero las pensiones de vejez se pagan solo con cotizaciones. ¿Y eso por qué es? Bueno, es por razones históricas en parte, no se puede negar que es por razones históricas en las que no nos podemos detener, pero en parte es porque los gastos de las pensiones son un dinero enormemente goloso para las pensiones privadas. Y entonces, si no hay dinero para las pensiones públicas, la gente que tiene dinero irá haciéndose pensiones privadas, que es de lo que se trata a través de los entes financieros. Y no nos olvidemos que en este momento histórico los entes financieros son aquellos que tienen más poder en todas las sociedades actuales. Por lo tanto, la distribución de la renta es un elemento que hace que los impuestos generales que tendrían que pagar lo que faltase de las cotizaciones sociales no se tienen en cuenta. Fijaros que estamos hablando de muchas soluciones para las pensiones ahora y sin embargo nunca se habla de que esas, solo los pensionistas. Los demás nunca hablan de que los impuestos tienen que pagar las pensiones si no se llega con las cotizaciones sociales, que también son un impuesto. Es una pena, pero no tenemos tiempo para profundizar en esto. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, el mercado de trabajo por un lado y la distribución de la renta y la necesidad de financiar ciertos gastos con impuestos porque son colectivos, vamos a ver rápidamente qué plantea la reforma del señor Escrivá. ¿Qué está pasando hoy? Y nunca mejor dicho, porque todavía ayer había elementos de reformas y vendrán en el inmediato futuro, porque estamos justo en el proceso de la nueva reforma del señor Escrivá. ¿Qué pasa con la reforma del señor Escrivá? Muy rápidamente, porque veo que estoy comiéndome mucho tiempo y tenemos que dejar el tiempo para las preguntas, podemos señalar que en esta reforma ha habido algunas cosas positivas, hay algunas cosas importantes positivas. Entre ellas, quizá una de las más importantes es que se ha conseguido que la actualización de las pensiones se haga por el IPC. Es decir, que cada año las pensiones se actualicen en función de la subida de los precios, porque si no los pensionistas se quedarían con mucha menos capacidad de compra. Y eso es quizá uno de los elementos importantes que se han logrado. Se ha logrado también un elemento importante que hace
que unos gastos que se financiaban con la seguridad social y que actualmente todavía financia la seguridad social, que esos gastos diga la seguridad social que ya los va a pagar, diga el ministerio que ya los pagará. Bueno, todavía no los está pagando, pero ya ha dicho que los pagará. Es también otra ventaja. Hay otras cosas más difíciles que haremos referencia después, como es qué pasa con el factor de sostenibilidad. En la reforma del 2013, de la del PP, hubo un elemento que se llamó factor de sostenibilidad, que era el que las pensiones se pagasen en función de la esperanza de vida. Como la esperanza de vida iba aumentando y el importe de la pensión no iba a aumentar, cada vez iba a bajar la pensión que cobrarían los ancianos. Y según los números que proporcionó la propia reforma, en 20 años las pensiones iban a bajar un 20%, automáticamente, para todos los pensionistas. Y había también otra fórmula famosa de calcular el aumento de las pensiones por un elemento especial que hizo que las pensiones no se actualizaran por el IPC y que el señor Rajoy hizo que se pagasen al 0,25% de aumento solamente, después de que el señor Zapatero también las había congelado. Es decir, que la actualización no funcionaba bien y el factor de sostenibilidad tampoco. Y son dos de las reivindicaciones más importantes que tienen los pensionistas para que se eliminen estos elementos. Entonces, se ha logrado que el factor de sostenibilidad, se ha logrado que el factor de actualización sea el IPC y ahora está en discusión el factor de sostenibilidad, en el sentido de que era una equidad intergeneracional, le llamaban. Los nombres son muy pomposos y bastante difíciles de entender. Es lo que los pensionistas quieren que se elimine y que antes de ayer el ministro ha dicho que lo va a eliminar. Los sindicatos también dicen que se ha eliminado. Yo no veo tan claro que se haya eliminado totalmente, pero es otro de los logros. ¿Y por qué se han conseguido estas cosas? Estas cosas se han conseguido fundamentalmente por la lucha de los pensionistas. No han venido de repente porque sí. Llevamos los pensionistas 3 años o 4 luchando contra las reformas de las pensiones. Los pensionistas, afortunadamente, somos muchos y somos muchos votos y, por lo tanto, les ha dado miedo al gobierno y, de alguna manera, se han conseguido estos logros que son bastante poca cosa. Son bastante poca cosa porque la ley de que se actualizaran por el IPC existía desde 1962. O sea que realmente no se ha hecho más que recuperar lo que ya teníamos. Por lo tanto, bueno, algunas cosas se han logrado, como a un niño cuando le dan un caramelo para que se trague un jarabe. Y hay que reconocer que estos son aspectos positivos, que paguen los gastos impropios que ellos mismos definen así, que se actualicen según el IPC y que se ponga en cuestión el tema de la sostenibilidad, que luego veremos qué está pasando. Es decir, que ha habido una serie de logros, y esos no se pueden negar, motivados fundamentalmente por la lucha de los pensionistas, logrados por la lucha de los pensionistas. Es decir, la lucha es necesaria y es útil, porque hay gente que dice, no, no sirve de nada. Sí, sí que sirve. Si no hubiera sido por esa lucha, todavía estaríamos o bien con las pensiones congeladas o bien con un 0,25% de aumento anual. Mientras que, si van por el IPC, no es una maravilla, pero es un poquito más. Pero quedan problemas muy serios y la reforma del señor Escrivá aumenta esos problemas. Y hay que decir que conduce a aumentar esos problemas, que poca cosa puedo hacer más que mencionarlos. Esto requeriría mucho más tiempo, pero ya sé que no aguantaríais y yo tampoco creo que es la manera. Pero que sepáis que hay que plantear muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas importantes que el señor Escrivá quiere resolver de una manera que yo no creo que son positivas para los pensionistas? El primero es el tema de la edad de jubilación. La gente que es joven quiero decir hasta los 60 años, o sea, no quiero decir joven de 30 ni de 20. La gente más joven
piensa que bueno, ya seguiremos, ya podemos seguir trabajando. Y sobre todo los que mandan, los que tienen capacidad de decisión, lo que dicen es que ahora las personas mayores vivimos más años y que por lo tanto tendríamos que trabajar más años. Ya os he dicho que en la reforma del 2011 se pasó de 65 años como edad de jubilación a 67. Y hubo muchas reivindicaciones, hubo muchas protestas, porque los jubilados y los trabajadores pensaron que no era justo, que después de que has trabajado hasta los 65 años, mucha gente había empezado a trabajar con 14, ahora no se empieza tan pronto, pero la gente que se jubiló con 65 años sí que había empezado a trabajar con 14, que ya era lo suficiente. Y hubo muchas protestas. Entonces el señor Escrivá ahora hace una propuesta. Dice, no, nosotros no vamos a subir la edad de jubilación, que la gente que quiera siga trabajando más tiempo que la edad de jubilación. Es decir, la edad de jubilación no será ya 65, ni siquiera 67 con la reforma del 2011, sino aquellos jubilados de más de 67 años que quieran seguir trabajando, podrán seguir trabajando. Y para eso, para animarles a que sigan trabajando, les van a proporcionar un bono, una subvención del 4% sobre el importe de la pensión. Es decir, se va a subvencionar, aunque digan que no hay dinero, se va a subvencionar que las personas mayores sigamos trabajando durante más tiempo. No han puesto límite, yo no he leído ningún límite en ningún sitio, o sea que no sé cuántos años se podrá seguir trabajando, pero indudablemente la idea es que la gente puede seguir trabajando. Bueno, entonces, ¿por qué es criticable esta propuesta? Pues principalmente por dos cosas. Primera, porque no se nos olvide que en este país hay 3,5 millones de parados casi permanentemente. No es por la crisis ni por la pandemia. Si miramos las estadísticas, 3,5 millones de parados hay casi permanentemente. Con 3,5 millones de parados jóvenes, porque son todos de menos de 65 años, ¿cómo demonios se va a subvencionar que siga trabajando la gente de más de 67 años? Aparentemente esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque lo importante sería que existan empleos para los más jóvenes. Y el señor ministro lo único que dice es, no, eso no tiene efecto en los trabajos de los jóvenes. Bueno, que nos demuestre que no tiene efecto en los trabajos de los más jóvenes. Evidentemente que lo tiene y fuerte. Y entonces eso sería un aspecto negativo, que es el jarabe amargo que nos dan con el logro que hemos dicho de la subida del IPC. Es decir, pero tiene además otra consecuencia, tiene más, pero no tengo tiempo para entretenerme en más, pero tiene otra consecuencia que a mí me preocupa mucho, y es que va a dividir a los pensionistas. Va a dividir el aspecto reivindicativo de los pensionistas. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, porque hay pensionistas que tienen pensiones tan bajas que si les ofrecen un 4% más, seguirán trabajando para poder tener un poquito más de dinero. Es decir, los pensionistas muy pobres seguramente aceptarán seguir trabajando. Como estén, bien o mal, porque a los 67 años no se está como a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Entonces, seguirán trabajando. Y por otro lado, hay que reconocer también que entre los pensionistas hay gente que valora más el dinero que la salud, o el dinero que la capacidad de poder vivir a gusto sin trabajar tanto. Y entonces eso puede llevar, y para mí no es ajeno a la voluntad de esa medida, el que realmente los pensionistas puedan elegir seguir trabajando. No sé si conocéis, pero sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos supermercados hay viejecitos trabajando, muy mayores, ayudando a las personas que están allí, pero ayudando por un importe, por un salario pequeñísimo, pero ayudándoles a meter las compras en las bolsas, en los paquetes. Entonces, ese es el futuro que nos plantean, porque yo no veo que la gente de más de 67 años, en general, puedan ser unos cracks en informática, por ejemplo. Puede haber algunos, pero no cabe la menor duda de que las tecnologías actuales están cambiando a tal velocidad que las personas mayores difícilmente podemos mantenernos. Lo hemos visto cuando hemos tenido el problema del sonido antes de empezar esta charla. No es fácil estar al día de las tecnologías modernas. Y todo esto puede llevar a la división grave entre los trabajadores. Y a mí me preocupa mucho porque eso quiere decir
que se trata de dividir y de debilitar a las reivindicaciones para no tener tanta fuerza socialmente. Otro de los problemas graves que me parece a mí de la reforma del señor Escrivá es el estímulo a las pensiones privadas de empresa. Ya he repetido 2 veces o 3 que el capital privado, capital financiero, tiene mucho empeño en privatizar las pensiones, es decir, las pensiones pasen de ser públicas a ser privadas, porque es negocio para el capital financiero. Pero entonces pasa una cosa, que ya desde hace varios años el Estado español proporcionó unas subvenciones, unas exenciones de impuestos a los que hicieran una pensión privada, además de tener las pensiones públicas. Es decir, tú puedes tener una pensión pública y si tienes ahorros puedes hacer una pensión privada. Y esas pensiones privadas estaban subvencionadas y siguen estando subvencionadas. Los pensionistas protestan mucho contra esas pensiones, contra esas subvenciones, perdón. Pero protestan contra esas subvenciones porque si no hay dinero, ¿por qué les van a dar subvenciones a las pensiones que hagan pensiones privadas? Y en esa protesta las subvenciones podían llegar hasta los 8.000 euros para personas que fueran mayores y tuvieran bastantes ahorros en el IRPF, que es una subvención importante. Entonces el señor Escrivá, que es un hombre muy sutil, me parece a mí, y bastante listo, dice, bueno, lo que vamos a hacer es, como los pensionistas quieren que las pensiones individuales no tengan esas subvenciones, vamos a rebajar esas subvenciones, no a quitarlas, vamos a rebajarlas y vamos a pasar a otro sistema que es pensiones de grupo de empresa. Es decir, si una empresa, todos los trabajadores de una empresa hacen una pensión privada, porque podrían hacerla pública, pero no, tiene que ser una pensión privada, entonces las pensiones pueden aumentar hasta 10.000 euros por persona. Es decir, que la reforma del señor Escrivá está yendo directamente a estimular la privatización de las pensiones. Y si todos los trabajadores tienen las empresas, muchas pensiones privadas, sin ninguna duda habrá una disminución de las reivindicaciones de aquellos trabajadores que ya tienen pensiones privadas. Y eso está pasando en el País Vasco. Está pasando en el País Vasco, en Euskadi, porque resulta que allí el PNV organizó ya ese sistema anteriormente y hay muchas empresas que están haciendo pensiones privadas para la totalidad de la plantilla. No solamente en Euskadi, en Cataluña también y en otras zonas del Estado español, pero en Cataluña también hay convenios colectivos con los funcionarios por los cuales cuando hay aumento, que ahora ya hay años que no ha habido aumento, pero los años que ha habido aumento, aunque fuera poco, una parte de ese aumento iba directamente a formar una pensión privada para la empresa, de empresa, no para la empresa, para los trabajadores, pero de empresa, y no se puede renunciar a ella prácticamente. Es decir, que el aumento de salario, en vez de ir al salario, va directamente a una pensión privada. Y eso es lo que está proponiendo el señor Escrivá para las pensiones a partir de ahora mismo, ya a partir del año 2022 o 2023, ya veremos cómo va la normativa. Es decir, que la propia reforma de las pensiones públicas está llevando directamente a que esas pensiones públicas cada día más pasen a ser privadas, porque a una empresa, a los entes financieros les interesa más que una empresa mediana o una empresa grande haga una pensión privada para toda la empresa en lugar de tener que ir por cada persona, como tenían que ir antes, a hacer una pensión individual. Y otra vez esto va a dividir a los pensionistas, porque una pensión privada normalmente, porque todo esto puede variar, normalmente se hace con una cantidad que pone la empresa y otra cantidad que ponen los trabajadores. Pero un trabajador que gane muy poco, que gane 600, 800 euros, 950, que es el salario mínimo que se ha conseguido aumentar, no tiene mucho dinero para hacer una pensión privada.
Por lo tanto, los que ya son pobres como trabajadores van a seguir siendo muy pobres a pesar de esas pensiones privadas. Y, sin embargo, los trabajadores que tengan mejores salarios podrán tener empresas privadas, porque además los entes financieros te permiten que tú añadas dinero a esa empresa, a esa pensión privada si quieres. Y aquí hay un elemento que tengo que mencionar, aunque sea un poco duro, y es que este tipo de negociaciones para la privatización de las pensiones se hace en los convenios colectivos. De hecho, los funcionarios tienen pensiones, convenios colectivos afirmados con ese tipo de pensiones. Y entonces, esos convenios colectivos los tienen que firmar los sindicatos. Entonces, una presión importante que tendríamos que hacer los pensionistas sería que los sindicatos no firmen ese tipo de convenios. Porque si firman ese tipo de convenios son cómplices, absolutamente cómplices de la privatización de las pensiones. ¿Se atreverán los sindicatos? Y algunos ya se han atrevido. En Euskadi, por ejemplo, los sindicatos, algunos sindicatos, no todos, han sido muy activos en ese tipo de planteamientos. Y entonces realmente otra vez se trata de deteriorar la situación de los pensionistas públicos, puesto que si más de la mitad de los pensionistas ya tienen pensiones privadas, se van a resentir mucho las reivindicaciones por las pensiones públicas. Es decir, que es una maniobra, a mi modo de ver, vergonzosa, que unos partidos que se dicen progresistas acepten hacer un sistema de privatización de las pensiones directamente. Hay mucho que decir sobre esto, insisto, ya me estoy comiendo mucho tiempo. Por otra parte, otro de los problemas de este sistema es el de la reforma del sistema, el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas. Es decir, cada vez va a ser más difícil jubilarse anticipadamente. Se trata de hablar como si la gente se jubilara anticipadamente solo porque quiere. Generalmente, cuando la gente se jubila anticipadamente es o porque no está muy bien de salud o bien porque cierran la empresa y no tiene más remedio que acogerse a una jubilación anticipada para no perder totalmente los derechos que tiene de futuro. Y van a una jubilación anticipada. Bueno, sin embargo, se habla como si verdaderamente el interés fuera de la gente que quiere dejar de trabajar más joven, pues para divertirse más, que también estarían en su derecho, ¿por qué no? ¿No? Pero lo grave es que las jubilaciones anticipadas, que han resuelto montones de problemas de cierre de empresas en este país, van a ser cada vez más difíciles. Es decir, que, sin entrar en detalles, porque insisto, no tengo tiempo, verdaderamente las jubilaciones anticipadas van a ser cada vez más difíciles porque quieren que la gente siga trabajando, es decir, que las pensiones sean menores. Por otra parte, hay cambios en el sistema de cotización de autónomos y otra serie de cambios en los que no voy a entrar. Simplemente voy a mencionar los dos que han sido hechos precisamente esta semana, porque creo que a la gente, a todos los que estáis aquí, os interesará saber un poco cuáles son esas dos medidas. Primero, son un poco las medidas de última hora, le llamaría yo. Primero, ¿cómo están hablando del periodo de cotización para computar la pensión? Es decir, ¿cuántos años va a hacer falta de salario, o sea, tener en cuenta para calcular cuál va a ser la pensión del futuro? ¿Os acordáis que os dije que en 1988 ya hubo una huelga general porque pasó de 2 a 8 años? Bueno, en la reforma del gobierno de 2011, del gobierno del PSOE, se pasó de 15 a 25 años. Que ya era una barbaridad, porque si son 25 años de salario, son muchos años y cambia mucho los salarios. Entonces la pensión tiende a bajar. Pero ahora el señor Escrivá dijo un día que quería pasar de 25 a 35. Resulta que 35 son prácticamente todos los años que hace falta para tener una pensión al 100%. Tú tienes que cotizar 35 años para tener la pensión al 100%. Bueno, pues el señor Escrivá lo que señaló fue que iba a pasar de 25 a 35. Pero hubo una protesta inmediata de los pensionistas y el señor Escrivá dijo públicamente, lo vimos todos,
que no había querido decir eso, que era un mal día y que le habíamos entendido mal y que no le habíamos entendido bien y que tal y que cual, y que eso no pasaría. Bueno, pero ahora resulta que los que rebuscan en esos temas han visto que en el texto del acuerdo del gobierno español con la UE, con la Unión Europea, hay una frase que dice que el periodo de pensiones va a tener que ser prolongado. Y entonces, antes de ayer, salió el señor Escrivá diciendo, no, pero eso no va a ser así. Pero luego inmediatamente no han dicho nadie que lo que dice la UE no es lo que dice la UE, que no se han fijado los años, pero sin embargo va a pasar de 25 a 35 o a toda la edad laboral para los que trabajan más de 35 años. Es decir, que hay una confusión entre lo que dijo primero el señor Escrivá, que dijo que sí, que de 25 a 35, el que luego dijo que no, y algún ministro o alguna ministra que también dijo que no. Y ahora otra vez que la Unión Europea firma, el Estado español firma con la Unión Europea antes diciendo que se tiene que ampliar, sin decir los años, que se tiene que ampliar el periodo de cómputo, y ahora el señor Escrivá que sale diciendo que no, pero es que sí, o sea que tenemos un cacao ahí de mucho cuidado. ¿Qué es lo que dicen como excusa para pasar de 25 a 35? Pues dicen que como hay gente que los últimos años de su vida laboral se ha quedado en el paro, a esa gente le viene mejor coger más años, que son 35, que los últimos 25. Y es verdad que hay gente que ha perdido el empleo los últimos años. Pero esa gente no es la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores todavía sigue trabajando hasta que le llega la edad de jubilación. Por lo tanto, se podía haber separado. Pero además es que había una recomendación del Pacto de Toledo, ¿se acuerdan que hablamos del Pacto de Toledo? Que decía que el trabajador pudiera elegir el periodo que le interesaba para que se computara la pensión. Bueno, de eso se han olvidado, de elegir se han olvidado. Y ahora dicen que prácticamente 35 años y la Unión Europea, que no dice años, pero firman con la Unión Europea que sí. Es decir, que hay parece que está claro que van a aumentar los años que va a hacer falta, los años de salario que va a hacer falta para calcular la pensión. Y eso, comparo en los últimos años o sin él, va a llevar sin ninguna duda a disminuir las pensiones. Otra vez, otra reforma que va a llevar a disminuir las pensiones. Con esa excusa que van a decir que los pobrecitos que quedan los últimos años parados. Pero eso se podría haber resuelto de cualquier otra manera que se puede hacer muy, muy fácilmente. Es decir, que el calcular las pensiones prácticamente por toda la vida laboral lleva a disminuir. Y a eso le van a llamar ahora que es la equidad intergeneracional. Es decir, lo que dijeron que iban a eliminar de la reforma del PP, que era el sistema de equidad intergeneracional, que es el que disminuía el 20% de las pensiones en 20 años, ahora no le llaman así, le han cambiado de nombre, pero al aumentar los años de cálculo de la pensión, me temo yo que a nada que hagamos números vamos a descubrir que supone la misma disminución de las pensiones. Y ese será un punto que tenemos que seguir porque todavía no está aprobado. Está aprobado con la Unión Europea, pero no está aprobado por ley en el Consejo de Ministros. Y el último punto que quiero mencionar es el tan discutido del aumento de las cotizaciones. Sabéis que esta semana precisamente el señor Escrivá ha dicho que las cotizaciones van a aumentar en un 6% sobre las cotizaciones de las pensiones públicas. Y con la negociación que han tenido con los sindicatos han llegado a que el 0,5%, no van a aumentar el 6%, he dicho mal, es el 0,6% sobre las cotizaciones, 0,6%. Que las empresas paguen el 0,5% y los trabajadores el 0,1%. Porque los patronos se han salido completamente y han dicho que no quieren saber nada de esa negociación. Es decir, los patronos cuando se trata de pagar más, se salen. Cuando tuvo que subir el salario mínimo, se salieron.
ahora que tiene que subir las cotizaciones para tener un poco más de dinero, también se sabe. Entonces, yo creo que, ¿qué pasa con este aumento? ¿Es positivo, es negativo? ¿Qué podemos comentar? Bueno, primero habría que tener en cuenta que esas cotizaciones no son tan altas. El año 1982, las cotizaciones laborales eran el 32% y ahora son el 28%. Luego, no pasa nada porque las cotizaciones suban un poco. Y por lo menos tiene de positivo que siguen siendo pensiones públicas. Es decir, las pensiones van a seguir siendo públicas, es decir, apoyados en la seguridad social, y por lo menos para mí tienen más seguridad una pensión apoyada en el Estado que una pensión apoyada en una entidad bancaria, que ya sabemos lo que les puede pasar. Entonces, el hecho de que aumenten las cotizaciones tiene partes positivas importantes, porque quiere decir que se trata de mantener las pensiones públicas y que se trata de mantener en el ámbito público. Porque fíjense que hay una cosa curiosa. A los empresarios y a mucha gente más les parece muy bien que la gente tenga que hacer una pensión privada porque la pensión pública es pequeña. O sea que el que la gente tenga que pagar más dinero para tener una pensión decente, si es privada, ya les parece bien. Pero si ese dinero va a lo público, ya no les parece bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo público es peor que lo privado? ¿Y por qué? ¿Quién ha dicho eso? Verdaderamente las pensiones hubieran estado bastante más peligrosas si no hubiera habido pensiones públicas y hubiera habido solo pensiones privadas. Y a unos empresarios y a una parte de la opinión pública que les parece muy bien que haya pensiones privadas, sin embargo no quieren tolerar que suban las pensiones públicas, que suban las cotizaciones. ¿Os acordáis que yo he hablado que es importante hablar de la distribución de la renta? Bueno, de la riqueza social. Pues eso lo que quiere decir es que una parte de la riqueza que se produce en las empresas tiene que ir a mejorar las pensiones públicas. Y por eso no pasa nada. ¿Que sufrirá el empleo? Ahora mismo voy a referirme a eso. Es posible. Pero vamos a pensar que en principio es mejor que suban las pensiones, que se cotice más por las pensiones públicas, que tengan que ir a pensiones privadas. Pero no cabe la menor duda que, sin embargo, eso tenga algún inconveniente por varias razones. Primero, porque se vuelven a cargar las pensiones en los trabajadores en activo. Es decir, por poco que paguen los trabajadores, lo que paguen las empresas, el 0,5%, es parte del salario. Es un salario diferido, pero es parte del salario. Y entonces el aumentar la cotización supone que otra vez los más jóvenes van a tener que pagar más por las pensiones de los mayores. Que a mí eso ya me parece bien, pero que no sería necesario si en vez de pagar las pensiones los activos pudieran pagarse lo que falte a través de los impuestos generales. Porque los impuestos generales tendrían que pagar los que más tienen. El problema que es que los que más tienen tampoco pagan los impuestos generales. Y entonces, si en vez de pagar con cotizaciones mayores, lo que falte se pagara con impuestos generales y los impuestos generales los pagaran los que más tienen, entonces eso favorecería más a los más jóvenes que no tendrían que pagar tanto de cotizaciones. No sé si me explico. Es un poco difícil darse cuenta de que son mecanismos distintos de pagar el gasto de sostenimiento de los ancianos. El gasto de sostenimiento se tendría que pagar con impuestos como se pagan las carreteras y sobre todo como se pagan otras cosas como el ejército o la Casa Real. Se tendrían que pagar con impuestos. Y entonces los trabajadores en activo quizá no tendrían que experimentar esta subida de cotizaciones. Es decir, a mi modo de analizar, mejor la subida de cotizaciones que las pensiones privadas, sin ninguna duda, porque son más seguras en primer lugar y porque no son tan caras. Pero en segundo lugar, mejor que se financiara lo que falta con impuestos que subiendo las cotizaciones sociales. Es decir, en la escala de prioridades sería mejor que las pensiones, lo que falte de las pensiones, se financiara con impuestos generales y no con cotizaciones,
pero es mejor eso que realmente el que se financien con pensiones privadas. No sé si queda claro o luego en el diálogo podemos comentar un poco. Es decir, que es una oportunidad perdida financiar las pensiones como tendrían que financiarse, con impuestos. Es decir, han perdido una oportunidad y están haciendo el camino al revés. Aumentar las cotizaciones en lugar de financiar con los impuestos. Y lo curioso es que a esto le deben de llamar la nueva equidad intergeneracional. No sé verdaderamente qué es esto. Es decir, que ha habido unos poquitos logros en estos planteamientos del señor Escrivá, pero está planteando problemas muy, muy graves, sobre todo porque pueden romper la capacidad reivindicativa de los trabajadores, de los pensionistas y de los trabajadores en activo. Es decir, ¿quiere esto decir que las pensiones en el siglo XXI, las personas que estamos luchando porque las pensiones mejoren, es porque no queremos que cambie nada? No, no es verdad. Los pensionistas que estamos en la calle reivindicando un sistema de pensiones mejor, sí queremos que cambien las cosas, pero queremos que cambien en otra dirección. Porque hasta ahora las pensiones se están considerando todo el tiempo como un salario diferido, como un salario con retraso. Usted cuando tenga 70 años podrá ir cobrando una pensión por aquello que cotizó cuando tenía 40. Y es un salario diferido. Pero si pensamos, como hay tantos indicadores de esto, que cada vez va a ser más difícil tener un trabajo fijo durante muchos años, entonces lo que tenemos que pensar es que la pensión no tiene que ser el pago por un trabajo que se ha realizado, sino que es un derecho por ser ciudadana o ciudadano de una sociedad determinada. Las pensiones no tienen por qué tener una vinculación con el trabajo que haya hecho uno. Fíjense las mujeres, tantísimas mujeres que no han trabajado como asalariadas en su vida, pero que han trabajado montones de toda su vida como amas de casa, como proveedoras de cuidados, y no tienen derecho a una pensión. Entonces, lo que la mayoría de pensionistas propone ahora es que las pensiones no se basen solo en el trabajo y en las cotizaciones realizadas, sino en el derecho de ser ciudadana o ciudadano de una sociedad determinada. Hay que cambiar el chip. Ya no tenemos que tener derecho laboral a una pensión, porque habrá mucha gente en el futuro que no trabajará nunca. Ya hay gente que no ha trabajado nunca, y entre ellas muchas mujeres, pero también hombres que ya no consiguen un trabajo. Y entonces el derecho a la pensión se tiene que cambiar y tiene que ser como el derecho a la educación o como el derecho a la sanidad, un derecho de ciudadanía. Es decir, lo que los pensionistas más lúcidos están reivindicando hoy es un sistema público, pero un sistema universal para toda la ciudadanía y no vinculado al trabajo, no tan vinculado al trabajo por lo menos. Tiene que ser como los demás derechos sociales y por lo tanto también garantizado por la Constitución. Es decir, los pensionistas que reivindicamos una diferencia en las pensiones, queremos cambiar, no somos rígidos, lo que queremos cambiar es en una dirección que hará que las sociedades sean justas y que las sociedades sean más armónicas y mucho más justas. No es que no queremos cambiar de un derecho laboral que por razones históricas es un derecho laboral, a un derecho de ciudadanía, porque las condiciones de vida y las condiciones de la sociedad y las condiciones de la economía están cambiando. Queremos un sistema público, universal y no tan vinculado al trabajo. Y aquí lo dejo y pido excusas porque ha sido un rollo bastante largo. Bueno, gracias. A ver, tenim un marge molt petit perquè a les 7 hi ha una classe i per tant 3-4 minuts si hi ha alguna pregunta per part de la sala. No? Crida una mica perquè em sembla que el micro deu estar aquí. Hemos hablado varias
Miren, no sé si has oído la pregunta. No oigo nada. No, la pregunta iba, ¿me oyes a mí, no? ¿A mí Sí, me a ti te oyes? oigo perfectamente, sí. Vale, no, la pregunta es ¿qué está pasando en los otros países europeos? Ya que parece que solo se fija en España, ¿no? En los otros países europeos, ¿cómo están solventando el problema? Desgraciadamente la dinámica es la misma. Como insisto, el tema es planteado y estimulado por los grandes entes europeos financieros, no europeos, globales, financieros, y por las grandes instituciones públicas internacionales, el intento es exactamente el mismo. Y en algunos países es anterior a lo que ha pasado, a lo que está pasando en España. Por ejemplo, en los Países Bajos, las pensiones privadas son mucho más altas que aquí, mucho más altas. En Inglaterra las pensiones privadas son mucho más altas que aquí, porque han iniciado mucho antes toda esta dinámica. Y también quizá porque los salarios son un poco más altos y dan de sí más para el ahorro, y la gente se anima. Pero en Inglaterra, en los años 60 y 70, ya sé que a los jóvenes eso les parece la prehistoria, pero a los no tan jóvenes no tanto, en los años 70 y 80 incluso, hasta Margaret Thatcher, verdaderamente las pensiones en Inglaterra eran muy buenas y la gente cuando dejaba de trabajar vivía bien. Con Margaret Thatcher y el neoliberalismo empezaron a disminuir las pensiones exactamente en las mismas líneas que en el Estado español. Tanto que ahora es muy difícil que en Inglaterra un trabajador asalariado pueda vivir de una pensión. Y han ido empujando a la gente a hacer pensiones privadas. Y en Inglaterra las pensiones privadas son mucho más altas. Exactamente lo mismo en Holanda, con mejores pensiones. Es decir, que han conseguido, lo mismo pasa en Austria, por ejemplo, con toda la historia de la mochila austriaca, que hablaremos otro día. Es decir, que Estados Unidos, ya saben ustedes que no tiene sistema público de pensiones. En Estados Unidos los sistemas son privados. Y esto, de ahí viene un poco todo el planteamiento. Es decir, que la dinámica es la misma. Las formas son diferentes. Por ejemplo, en Francia hay muchos sistemas de pensiones diferentes y la privatización es distinta, pero las pensiones en general son bastante mejores que en España. Es decir, que la tendencia general es exactamente la misma. Las pensiones pueden ser mejores, en algunos países las pensiones públicas, en algunos países pueden ser peores, bastante peores, en proporción al salario. En España habrán oído ustedes también muchas veces que las pensiones son muy altas en relación al salario. Y es verdad, son más altas que en otros países en algunos casos. Pero son más altas porque los salarios son mucho más bajos. Es decir, si usted tiene un salario de 1.200 euros, para que la pensión le permita vivir, no puede ser de 500 euros. Mientras que en un país donde el salario sea de 3.000 euros, pues aunque la pensión no sea el 80%, podrá vivir. No sé si me explico. Pero realmente la tendencia, porque es un movimiento global, es un movimiento impulsado por los grandes poderes financieros y por los grandes poderes públicos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no me ha dado tiempo, pero un elemento muy importante es ver que la Unión Europea está presionando tremendamente para que haya privatización de pensiones. De hecho, han montado una cosa que se llama un sistema paneuropeo para pensiones privadas. Y están ahora también forzando al Estado español para que equilibre el déficit de las pensiones. Y equilibrar quiere decir que las pensiones bajen, con todas estas medidas que hemos señalado. Es decir, que la tendencia general es la misma, aunque en cada país los sistemas van evolucionando de formas diferentes. Bien, no tenim temps per a més. Moltes gràcies, Miren, i fins a la propera. Moltes gràcies per vosaltres. Espero que los jóvenes se interesen por el tema y espero que los mayores seamos capaces de interesarnos por los problemas del mercado de trabajo de los jóvenes. A ver si conseguimos juntar intereses. Vale, gracias.
Venga, hasta otra. Otra.